Para esta lección hay que recordar que nosotros contamos con epitelio plano estratificado queratinizado, paraqueratinizado y no queratinizado. El epitelio plano estratificado queratinizado cuenta con varias capas, donde la capa más externa son células aplanadas y con queratina. Consta de dos poblaciones, intrínseca formada por queratinocitos y extrínseca. Esta misma tiene dos poblaciones, una que es permanente y otra transitoria. El epitelio plano estratificado paraqueratinizado es casi idéntico al queratinizado en los primeros tres estratos, con la excepción de que en el estrato córneo se conservan en sus células los núcleos y algunos organelos. En el epitelio plano estratificado no queratinizado no produce una capa superficial córnea y carece de estrato granuloso. Primero, es importante identificar que el epitelio se encuentra dividido en 4 estratos: el estrato basal, espinoso, granuloso y córneo. El estrato basal presenta una capa de células en forma cúbica o cilíndrica. Los núcleos pueden ser en forma redondeada o en forma oval. Este estrato se va a encontrar descansando sobre la lámina basal, unido a ella a través de hemidesmosomas. En el estrato espinoso encontraremos formas de células poliédricas y romboidales. Sus núcleos también serán redondeados u ovales, los cuales se dispondrán en sentido horizontal. Por último, este estrato presenta varias hileras de queratinocitos, los cuales se conectan con desmosomas. Estos se encargarán de relacionar a los queratinocitos adyacentes. El estrato granuloso está constituido por 2 a 3 capas de células alargadas ligeramente aplanadas. Presenta núcleos alargados y pequeños. Los gránulos están constituidos por una sustancia llamada queratohialina, la cual es la precursora de la queratina. El estrato córneo se caracteriza por ser el estrato más superficial. Presenta células aplanadas, carecen de núcleo y también carecen de organelos, con excepción de abundantes filamentos de queratina. Tipos de mucosas. La estructura morfológica de la mucosa varía por la adaptación funcional a la influencia mecánica que actúa sobre ella en diferentes regiones de la cavidad bucal. Sobre la base de estos criterios funcionales podemos dividir la mucosa bucal en 3 tipos principales: la mucosa de revestimiento, la mucosa masticatoria y la mucosa especializada. La mucosa de revestimiento cumple su función de protección. El epitelio es de tipo no queratinizado, con un corión laxo o semilaxo, y presenta una submucosa bien definida. Es indispensable y se adapta a la contracción y relajación de las mejillas, labios y lengua, y a los movimientos de la mandíbula producidos durante la masticación. Este tipo de mucosa se presenta en la cara inferior del labio, paladar blando, cara ventral de la lengua, carrillos y piso o suelo de boca. La mucosa masticatoria está sometida directamente a las fuerzas intensas de fricción y presión originadas por el impacto masticatorio. Suele estar fijada al hueso y no experimenta estriado. A este tipo de mucosa corresponde la encía y el paladar duro. El epitelio es queratinizado o paraqueratinizado, con numerosas crestas epiteliales y corión semidenso o denso. Carece de submucosa en la encía, pero esta está presente en la parte lateral del paladar duro, donde encontramos tejido adiposo y glandular. Mucosa especializada. Recibe este nombre porque aloja botones gustativos interpapilares que tienen una función sensitiva destinada a la percepción de los estímulos gustativos. Los botones gustativos se localizan en el epitelio de las papilas linguales, fungiformes, foliadas y caliciformes, de manera que esta variedad de mucosa se observa en la cara dorsal de la lengua. Estructuras anatómicas. Labios. La región labial está limitada arriba por el tabique nasal, el borde de los orificios nasales y la extremidad posterior del ala de la nariz. Por debajo por el surco mentolabial y a los lados por el surco naso y labio genianos. En los labios encontramos zonas topográficas diferentes.
piel del labio, zona de transición o borde vermellón y mucosa del labio. Piel del labio. La superficie externa del labio está recubierta por piel fina que contiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas. La zona de transición es de color rojo y debe su coloración a que está constituida por una dermis densa muy vascularizada, con numerosas papilas altas que penetran en la dermis, la cual a su vez presenta un extracto lúcido suavemente desarrollado. Es delgada y poco queratinizada, por lo tanto la sangre de los capilares de la dermis es fácilmente observable. Esta zona carece de glándulas sudoríparas y sebáceas, por lo que debe ser lubricada por la saliva para evitar que los labios se agrieten. La mucosa del labio. Esta mucosa está constituida por un epitelio plano estratificado no queratinizado, cuyas células superficiales presentan algunos núcleos picnóticos y se descaman. El epitelio se une por medio de la membrana basal al corión o lámina propia, representada por un tejido conectivo laxo con altas papilas que penetran en el epitelio. No es tan vascularizada como en la zona de transición. Existen numerosas fibras elásticas que en toda su extensión está unida firmemente al labio mediante fibras colágenas. Encía. Aquí se pueden diferenciar tipos de encía: la encía libre, adherida, interproximal. También se observa lo que es la línea mucogingival y la mucosa alveolar. La encía libre en un estado sano debe ser de color rosa, con una superficie lisa y una consistencia blanda. Su epitelio es queratinizado o paraqueratinizado, tiene tejido conectivo semidenso, células Langerhans y Meckel, fibroblastos predominantes en el corión gingival, células cebadas y macrófagos. En la encía interdental o interproximal contiene epitelio plano estratificado paraqueratinizado por su parte vestibular y no queratinizado en su parte lingual. La encía adherida en estado de salud debe ser rosa pálido, consistencia firme y de aspecto rugoso o con puntilleo. Su epitelio es plano estratificado queratinizado, presenta un corión fibroso y denso y abundantes papilas delomorfas. Cabe mencionar que el tejido conectivo de la zona de conexión entre la encía libre y la encía adherida tiene haces de fibra de colágeno que se mezclan con las del periósteo y el ligamento periodontal. La mucosa alveolar reviste la porción del proceso alveolar apical a la línea mucogingival, es móvil y flexible y presenta un epitelio estratificado no queratinizado y se sitúa sobre un corión laxo rico en fibras elásticas. Carrillos. Los carrillos constituyen las paredes laterales de la cavidad bucal. Los carrillos está recubierta por mucosa yucal, lisa, rosada y húmeda. El epitelio es plano estratificado no queratinizado, característico de las superficies epiteliales húmedas, sometidas a considerable roce y desgaste. A la altura de los molares presenta una línea de oclusión de color blanquecino con epitelio paraqueratinizado determinada por el trauma masticatorio. La lámina propia está formada por tejido fibroelástico bastante denso que penetra en el epitelio constituyendo papilas elevadas. En la submucosa se hallan fibras elásticas, grandes vasos sanguíneos y nervios, tejido adiposo y glándulas salivales denominadas bucales y retromolares. También en el carrillo desemboca el conducto de esteno de la glándula parótida a nivel del segundo molar superior. Paladar duro. En él encontramos lo que es el rafe medio, la papila incisal, las arrugas palatinas, una zona adiposa, encía y glándulas. Está compuesto por hueso y el rafe medio se encarga de dividirlo en dos partes, izquierda y derecha. Presenta submucosa en el tejido adiposo en su parte anterior y en las glándulas mucosas en la parte posterior. El rafe medio y la encía carecen de submucosa, por lo tanto su mucosa está adherida al hueso. Su epitelio es plano estratificado queratinizado, la mucosa va a estar firmemente adherida al hueso y en las regiones de submucosa hay bandas gruesas de fibras colágenas que se extienden al hueso. En la zona del paladar blando encontraremos las foveolas palatinas, la úvula, los pilares del paladar e incluso alcanzaremos a ver lo que son las amígdalas. El paladar blando es un pliegue músculo membranoso que se extiende posteriormente hasta la úvula.
separa la cavidad bucal de la nasofaringe. A diferencia del paladar duro, hay músculo en lugar de hueso. Está a la continuación de las glándulas de la submucosa del paladar duro. Presenta epitelio plano estratificado no queratinizado y tiene un corión laxo. La amígdala lingual, junto con las amígdalas palatinas, tubáricas y faríngeas, constituyen el anillo linfático de Waldeyer. Histológicamente es importante por ser la primera barrera de defensa ante las infecciones que tienen a la boca como puerta de entrada. El anillo linfático se ubica en la zona limítrofe entre la boca, las fosas nasales y la faringe. El área retromolar es el área triangular ubicada en la mandíbula, posterior al último molar. Los tejidos blandos de esta región se constituyen por una mucosa adherida que contiene fibras del músculo temporal. La lengua es un órgano muscular tapizado por mucosa. Fisiológicamente, por sus movimientos, favorece la trituración de los alimentos realizada por los elementos dentarios durante la masticación y la formación del bolo alimenticio. Su función especial es la de participar en la recepción de los estímulos del gusto. Desde el punto de vista histológico, está constituido por mucosa, submucosa y tejido muscular estriado. La lengua presenta una cara dorsal y una ventral. La mucosa que recubre a cada una de ellas es diferente. Cara o superficie ventral presenta un epitelio de revestimiento plano estratificado no queratinizado, delgado y liso. La lámina propia es delgada y está formado por tejido conjuntivo laxo con papilas cortas y numerosas. Es una lámina elástica que permite los cambios rápidos de forma y diámetro de la lengua durante el movimiento. Presenta numerosos cúmulos de células adiposas, glándulas salivales y vasos sanguíneos y linfáticos. No existe submucosa. El corión está adherido al permiso de las haces musculares. Cara o superficie dorsal. Esta mucosa está dividida en dos partes por una línea media en forma de V, la que cubre los 2/3 anteriores o cuerpo o zona bucal de la lengua, y la que cubre el tercio posterior o la raíz y el cuerpo o zona bucal de la lengua. El epitelio que lo constituye es de tipo plano estratificado, parcialmente cornificado. La lámina propia está formada por tejido conectivo laxo con células adiposas. Existe una separación neta de la mucosa con la submucosa que está formada por tejido conectivo, denso y firme, sobre todo en la punta de la lengua, donde se forma la fascia lingual. En la superficie, esta porción de la lengua evidencia un aspecto aterciopelado debido a la presencia de pequeñas proyecciones llamadas papilas linguales. Son 4 tipos de papilas que se encuentran sobre la superficie de la lengua: filiformes, fungiformes, caliciformes o circunvaladas y foliadas. Las papilas filiformes constituyen el tipo más numeroso. Son proyecciones epiteliales cornificadas o no que se descavan con regularidad. En el organismo humano suelen ser paraqueratinizadas. Se distribuyen en las hileras más o menos paralelas a la B lingual, que atraviesan toda la superficie dorsal de la lengua y otorgan el aspecto aterciopelado típico. Las papilas fungiformes reciben este nombre porque se proyectan como pequeños hongos, más delgados en la base y más dilatados en el extremo proximal, encontrándose con mayor proporción en la punta de la lengua y los bordes laterales. Estas papilas, por su localización y por contener mayor cantidad de corión, son las más afectadas por procesos inflamatorios provocados por irritaciones. Las papilas caliciformes o circunvaladas son las más grandes de la lengua. Hay de 7 a 12 distribuidas a lo largo de la B lingual. Y las papilas foliadas, estas se encuentran en un número de 3 a 8 a cada lado de la lengua. Son pliegues perpendiculares al borde de la lengua, tienen lámina propia y contienen corpúsculos gustativos. Están separadas unas de otras por el surco interpapilar. La lengua tiene 4 sensaciones fundamentales y estas pueden detectarse regionalmente en la lengua. En la punta podemos detectar lo dulce y salado, sobre los bordes ácido, y en el área de las papilas caliciformes, así como en el paladar blando, amargo. Piso o suelo de la boca. La membrana mucosa de esta parte de la cavidad bucal es muy delgada y está adherida laxamente a las estructuras
subyacentes para permitir la libre movilidad de la lengua. Tiene un epitelio no queratinizado y las papilas de la lámina propia son cortas. El tejido conectivo laxo está altamente vascularizado y es rico en fibras elásticas. La submucosa que contiene tejido adiposo. Las glándulas sublinguales se encuentran próximas a la mucosa de revestimiento en el pliegue sublingual.